Acto 1. Un misterioso imperio tecnológicamente avanzado tiene un misterioso final, cuya historia se perdió tras alguna misteriosa catástrofe. Acto 2. Una familia cuyo origen ancestral estaba en el desaparecido imperio halló refugio en territorios extranjeros. Acto 3. Esta familia funda una capital en esta tierra foránea, y desde allí, eventualmente, iniciarían una guerra de conquista que acabará unificando naciones que eran antiguos rivales. Estos tres actos son coincidentemente el hilo narrativo del Tahuantinsuyo, y también de los Siete Reinos. Ambos nombres, por cierto, corresponden a una denominación literal, donde el primero significa las 4 regiones, y el segundo, obviamente, significa 7 reinos. Juego de Tronos es una de las más exitosas sagas literarias de la historia, y fue adaptada a una serie de 8 temporadas. El autor, George R.R. Martin, es todo un experto en historia medieval de Europa, y encontró en ella una gran parte de la inspiración para el fantástico universo que creó. De modo que no sorprende que se hallen paralelismos entre estos sucesos de la serie o los libros y la historia medieval. Pero, ¿realmente hay paralelismos con la historia de los incas? Obviamente no vamos a ahondar en semejanzas que pueden aplicar a gran parte de las civilizaciones del mundo, como la poligamia, el incesto, las alianzas matrimoniales o la concentración de poderes. Lo que vamos a hacer en este video es revisar las semejanzas de situaciones muy particulares de Canción de Hielo y Fuego y la historia inca. Tiahuanaco y Valiria. Para comenzar lo ya expuesto, tenemos la similitud de Tiahuanaco y Valiria. Ambos fueron imperios ancestrales con tecnologías perdidas. En el primer caso, tenemos la tecnología de la elaboración de monolitos de piedra sin esculpir. En el segundo caso, tenemos los misterios del acero valirio, aquel que destacaba por ser más ligero y más afilado que el acero convencional. Misteriosa desaparición. La historiografía actual teoriza la desaparición de Tiahuanaco a raíz de cataclismos sísmicos, de los que tenemos evidencia en las rupturas de sus monolitos que fueron reparadas después con grapas metálicas. Por otro lado, en el universo de Hielo y Fuego, tenemos un conocimiento igual de incierto en aquella ficción. La principal versión que se maneja es la de un cataclismo volcánico. El éxodo. Familia sobreviviente emprende un viaje. En el caso de los incas, Manco Cápac y Zuayu viajan desde las inmediaciones del lago Titicaca hacia Tamputoco. En el caso de Valiria, una de las familias nobles huyó hacia Rocadragón. Fundan una capital. Desde estos lugares, en ambas historias, prosiguió el viaje y terminó en lo que se convertiría eventualmente en la capital de sus futuros imperios. En el caso de los incas, aquel poblado sería Cusco. En el caso de los Targaryen, de Juego de Tronos, sería lo que bautizaron como Desembarco del Rey o King's Landing. Idioma ancestral y posterior lengua secreta. Tiahuanaco hablaba puquina, y tras su desaparición el idioma comenzaría una muerte lenta. Para la instauración del incanato, el puquina era hablado aún en los territorios que ocupó ancestralmente el imperio perdido de Tiahuanaco, pero comenzó a convivir con lenguas en auge, como el aymara y el quechua. Para la llegada de los españoles, si bien el puquina aún era hablado, en la capital Cusco solo le hablaban los nobles incas y lo usaban de lengua críptica o secreta. Por su parte, en Juego de Tronos, el idioma valirio era hablado por todo el imperio de Valiria, y tras la desaparición, permaneció hablado en parte occidental de Essos, aquel continente. No obstante, los Targaryen, la dinastía que conquistó y unificó los 7 reinos, la siguió usando como lengua particular, solo en el noble círculo familiar, ya que la lengua oficial de su reino era la conocida lengua común, así como el quechua lo era en el imperio inca y a la llegada de los españoles. Habla valiriano. Soy Daenerys Stormborn de la casa Targaryen, de la sangre de la vieja Valiria. El valiriano es mi lengua materna. Guerra fratricida, el hermano carismático y popular versus el hermano legítimo y reformista. En el universo de Hielo y Fuego tenemos el caso de los hermanos Baratheon, Stannis y Renly. Según las leyes de los 7 reinos, el sucesor del trono en la dinastía Baratheon debía ser Stannis, del mismo modo que según las leyes de la sucesión inca y el designio de Huayna Cápac, el sucesor debía ser Huáscar. No obstante, ambos tenían un hermano mucho más carismático y popular. Nadie te quiere como su rey.
nunca quisiste tener amigos. Pero un hombre sin amigos es un hombre sin poder. En Canción de Hielo y Fuego era Renly, que tenía todo el apoyo de la región de Bastión de Tormentas. En el Tahuantinsuyo era Atahualpa, con el apoyo de todo Quito y una buena parte del Chinchainsuyo. Por su parte, Huáscar y Stannis, ambos querían hacer reformas que creían correctas, pero eran impopulares, como por ejemplo, el hecho de prohibir la prostitución en los 7 reinos en el caso de Stannis, o reducir privilegios y sirvientes a las familias reales en el caso de Huáscar. Los príncipes prometidos, Azor Ahai e Incarri. En el mundo de Hielo y Fuego existe una leyenda proveniente de Essos, una leyenda que habla del príncipe prometido denominado Azor Ahai, que estaba destinado a renacer como un príncipe para vencer a las amenazas de los otros en una gran batalla. En el caso de Tahuantinsuyo, tras la llegada de los españoles y probablemente en la época colonial, surgió la leyenda de Incarri, el Inca renacido que volvería a restablecer el Tahuantinsuyo. En ambos casos hubo varias versiones de este mismo mito y candidatos diversos sobre quién realmente era el príncipe prometido. Así, en Canción de Hielo y Fuego se creyó que era Stannis, Jon Nieve y Daenerys Targaryen. En el caso del post-Tahuantinsuyo, habría quienes creerán que Incarri era José Santos Atahualpa, otros que era Túpac Amaru II, e incluso el movimiento terrorista MRTA usaba no solo el nombre de este último, sino que también apelaba a la misma leyenda. Sabemos que la inspiración de George R.R. Martin para la creación de su obra fue la historia de la Edad Media de Europa, tema que lo apasionaba, de modo que estas coincidencias no son más que fruto del azar, y bien pueden ser compartidas con otras civilizaciones además de la incaica, pero no deja de ser una comparación interesante, y sobre todo, un modo muy válido de difundir la cultura inca, aprovechando el éxito del magnífico universo de Canción de Hielo y Fuego, cuyos libros recomiendo mucho, y también la serie Juego de Tronos basada en ella. Muchas gracias por ver, Han.